Ya estamos, sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, muchas gracias a John. Finalmente, como una etapa más de la cátedra, realizamos o iniciamos hoy un encuentro, un congreso para discutir sobre su obra, para compartir nuestras lecturas. Quiero agradecer a John en primer lugar, obviamente, también a Pablo Wright, que va a dar la lección inaugural de este encuentro, y también a Carol Clarkson. Muchas gracias por estar aquí, y a cada uno de los expositores: Pablo Lasso Briones, Catherine Rosenfield, Oscar Mauricio Coso Gaviria, Alan Palacios, Jonathan Rasper, Marina Amartino, Flavia Pitela, Diego Armando Peña, y me falta un nombre aquí, Raquel González Henao, Raquel Serur, James Harford, Cristóbal Pérez Barra, Karina Vidaseca, Talita Muchuite Cruz, Marilia Fátima de Olivera. Creo que no me olvidé de nadie. Gracias a todos ustedes por haber aceptado el reto de estar aquí. Esta es para mí una etapa o una actividad de la cátedra un poco particular, porque es la última que voy a participar como rector de la universidad. Ustedes saben que ha habido elecciones. Yo no me presenté para un nuevo periodo de gestión de la conducción de la universidad, por tanto dejo el rectorado en breve. Esta es mi última participación como rector en la cátedra, y por eso voy a hacer lo que nunca hice cada vez que tuve que presentar las actividades, que es leer. Y como yo sé que John desconfía un poco de la improvisación y es obviamente más devoto de la lectura, entonces bueno, voy a leer algo muy sencillo, pero bueno, obviamente estamos aquí para compartir los estudios de todos ustedes sobre la obra de John Coetzee. Ellos mismos, esos estudios, nos hablarán sin duda de su densidad, su amplitud, el eco de las búsquedas de John. Nos hablará de su capacidad para fecundar el trabajo intelectual, al menos de todas las disciplinas que estarán presentes en estos días, con sus propias relecturas y aportes. Sin embargo, quisiera referirme hoy al sentido de esta cátedra y, por tanto, a su lugar en el nudo de la vida intelectual de una universidad y de esta universidad. Quizá pueda decirse que, además de tenerlo entre nosotros como escritor, como ser humano, como amigo, quizá pueda decirse que hay dos motivos fundamentales, al menos, que otorgan entidad a la experiencia que hemos hecho en estos años de la mano de John. Cuando le propuse a John, en su primera visita a nuestra universidad, crear una cátedra dirigida por él, la que hoy lleva su nombre, una cátedra que intente tejer relaciones entre las literaturas del sur, suponía esto el desafío de vincular escritores, lectores y, como en el caso de este congreso, académicos estudiosos de la literatura. Vincular literaturas significaba para nosotros entonces vincular mundos, mundos reales, con sus sueños, sus imaginarios, sus heridas, sus tragedias, su búsqueda de un sentido, sus esperanzas, su historia de dominación, sus luchas por la libertad, sus fracasos y sus claudicaciones. Vincular literaturas para buscar juntos también un sentido a la tierra que habitamos. Buscar todo aquello que compartimos sin saber. Reconocernos en las voces del sur para saber de nosotros.
saber de nosotros en este mutuo reconocimiento que nace del cruce de nuestras miradas, de nuestras lecturas, de nuestra escritura. Pero la existencia de esta cátedra, orientada a la literatura o a las literaturas del sur y dirigida por una de sus voces más peculiares y austeramente inteligentes y distinguidas, supone otro propósito fundamental que atañe al ser profundo de la vida universitaria. Esta cátedra quiere ser un signo, un gesto hacia nosotros, hacia nuestros estudiantes y nuestra comunidad, hacia los miles y miles de jóvenes que muchas veces no encuentran camino ni orientación en un mundo cruel, despiadado, insensible. Esta maquinaria económica que abreva sus fuerzas también del silencioso anonadamiento de la juventud de sus sociedades. Claro que siempre existen y existirán conatos de resistencia. En esta línea nació esta cátedra. Modestamente pretende ser un gesto que quiere destacar, subrayar, poner de relieve algunos de los valores centrales de la dignidad humana, como la imaginación creativa, la capacidad de ficción, la potencia de la narración. La literatura, finalmente, como potencia fundamental del hombre para construir y contar sus sueños, sus dolores, sus miserias, sus desconciertos, sus esperanzas y sus decepciones. Imaginar mundos también es narrarlos con la libre disponibilidad de horizontes imaginados. Por ello, en las tareas de esta cátedra, como en la obra de John Coetzee, queremos honrar y señalar ante nuestros jóvenes, ante la sociedad entera, los valores implícitos de la literatura. La literatura que es para nosotros, como lectores, fundamentalmente una provocación. La historia de la literatura sabemos que puede ser vista también como la historia del proceso de su lectura y su recepción. En esa lectura siempre se juegan las expectativas que tenemos antes del proceso de leer, o que la lectura incluso despierta en nosotros. Esas expectativas son interrogantes que abren los libros en nosotros y a la vez interrogantes que desde el ejercicio de nuestra vida y la práctica de vivir nosotros le hacemos al arte, en este caso a una de sus formas que es la literatura. Esas preguntas, esos interrogantes también hacen que la lectura pueda transformarse en una mejor comprensión del mundo. Nos hace ver, nos amplía la mirada e incluso puede que nos despierten a imaginar nuevas formas de vida. Sabemos que la literatura también es una provocación a la experiencia. Recordarán ustedes aquel texto de Walter Benjamin de los años 30, Armut und Erfahrung, experiencia y pobreza, en el que este pensador contaba la vivencia de los soldados que venían del campo de batalla después de la Primera Guerra Mundial. Decía Benjamin, no podían hablar, no podían contar lo que habían vivido, no podían construir un sentido, no podían hacer una experiencia. Tenían en sus mochilas muchos hechos, muchos sucesos, pero ninguna experiencia, porque no podían contarla. Esta es la maravilla de la literatura, ayudarnos a narrar, ayudarnos a construir una experiencia de sentido que pueda convertirse para nosotros en arte de vivir, en el arte de un mejor modo de vivir. Y esa práctica que nos propone el narrar y el escuchar narraciones se puede convertir ella misma en experiencia. No solo porque hay hechos pasados que traemos al presente, sino porque esa experiencia en sí misma es novedad. Experiencia que despliega, como decía Benjamin, el propio espíritu. Por eso la literatura es una gigantesca provocación al encuentro con nosotros mismos y con los otros. Sin duda, la literatura nos invita a repetir el gesto que está en su origen, la soledad del que escribe. Ese gesto de soledad se repite en el que lee, pero esa soledad está llena de encuentros. Podríamos decir los que leemos, que cuando leemos nunca estamos solos. Vuelvo al encuentro
de mis viejos amigos, decía Maquiavelo cada vez que retornaba a su casa y se encerraba en su biblioteca. Nunca estamos menos solos que cuando estamos solos con los libros, porque estamos con sus historias. Son esos grandes amigos, los libros y sus mundos, los que nos invitan a un diálogo que germina en nosotros y madura en múltiples encuentros. Las grandes universidades se crearon y vivieron alrededor de una biblioteca, como un corazón de vida que alimenta la inquietud intelectual y también el encuentro no solo con los libros, sino entre nosotros. En este caso, en el diálogo que la literatura nos provoca, como en este caso, nos ayuda a encontrar, a comentar, a escuchar, a compartir. ¿Cuántos libros hemos descubierto porque otros nos han contado de ellos? La literatura nos ayuda a compartir, a hacer comunidad. En un mundo lleno de tecnología para comunicarnos, sabemos de la poca comunicación real y profunda que existe. El narrar y compartir libros crea ese gran ambiente de amistad donde el espíritu humano se encuentra consigo mismo. Por eso la literatura siempre es una experiencia compartida que nos entrelaza, que nos permite recuperar las experiencias de todos como lectores, volver a visitar de este modo los momentos fundamentales de nuestra vida. Por todo esto, esta cátedra quiere ser un gesto de provocación para decirle a la universidad, a nuestra universidad, que la literatura, como experiencia de lectura, debe estar en el corazón de su vida intelectual, provocando esa misma vida como efervescencia, como inquietud. La literatura es el gran lenguaje que todos podemos hablar, científicos, artistas, educadores, economistas, filósofos, tecnólogos. Es el gran lenguaje que nos puede ayudar a escucharnos, a entendernos y a hablar en conjunto del mundo, de sus dramas y desafíos. La literatura es entonces un encuentro de encuentros y eso es el corazón de la universidad, porque ese es su destino, su vocación, su sueño. En una sociedad cada vez más partida, fragmentada, rota, la universidad debe pensarse a sí misma como un ágora, como esa plaza griega de encuentros entre los hombres en torno a la palabra. Entonces, nuestra tarea es construir en esta pequeña universidad de los márgenes de esta ciudad un lugar de encuentro de toda la sociedad. La literatura nos ayuda entonces a cumplir nuestros desafíos, tratar de soñar y de construir un mundo donde la justicia, la verdad y la belleza tengan al menos un poco más de lugar. Y eso solo es posible si lo hacemos compartiendo nuestros desvelos, alentando nuestra solidaridad. La literatura, como lo vemos en la obra de John, tiene sin duda la potencia de develarnos los múltiples rostros del mundo y de la vida, también los más terribles, y de la forma en que solo el arte puede hacerlo, yendo hasta la profundidad de la experiencia humana, incluso hasta la más atroz. Pero en ello mismo, la literatura no deja de ser un hilo de luz hacia la esperanza humana, aquella que sostiene nuestra dignidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Good morning. Antes de empezar, quisiera agradecer a Isam y a Carlos por haber organizado esta conferencia sobre mi obra. También a aquellos de ustedes que han viajado largas distancias para participar, de Europa, de México, de Colombia y de Brasil. Desde 2015 he tenido el privilegio de ocupar esta cátedra personal en la Universidad de San Martín. Los objetivos y deberes de esta cátedra los tuve que definir yo,
y elegí definirlos y dedicar mis esfuerzos para unir tres literaturas, acercar tres literaturas que pueden estar alejadas en términos geográficos y lingüísticos, pero me parece que pertenecen en términos históricos y en su relación con el territorio. Me refiero a la vasta literatura de América Latina, más específicamente la Argentina, y a la menos vasta pero aún considerables literaturas de África del Sur y Australia. En 2015 y 2016 visité la UNSAM cada mes de abril y cada mes de septiembre, trayendo conmigo escritores de África del Sur y de Australia para ofrecer cursos sobre sus respectivas literaturas. Estos cursos fueron cursados por estudiantes no solo de UNSAM, sino de otras universidades de la Argentina y más ampliamente de otros lugares de América Latina. Este año 2017 cambiamos la receta. En abril armamos una conferencia sobre la escritura de guiones en los países del sur y ahora estamos dispuestos a comenzar una conferencia sobre mi propia obra vista desde distintas perspectivas latinoamericanas. Al organizar estos eventos, la colaboración de la profesora Ana Kazumi-Stahl fue indispensable. Quisiera rendirle tributo a su expertise profesional, sus habilidades diplomáticas y su trabajo duro y dedicado. Los escritores que han visitado los últimos 3 años fueron de África Meridional Antje Krog, Zoe Wikomb, Ivan Vladislavich y Mia Couto. De Australia, Gail Jones, Nicholas Jones y Delia Falconer. También el crítico y editor Ivor Indick. Los dos guionistas que vinieron fueron Ana María Monticelli y Nick Drake, con historia en las industrias cinematográficas de Australia y de Sudáfrica. Tengo que contarles lo contento que estuve que toda esta gente maravillosa y creativa haya aceptado mi invitación a venir a una ciudad extraña, a una universidad extraña, sin un gran incentivo financiero, y hayan ofrecido cursos que les demandaron mucha preparación y que fueron presentados a estudiantes de los que no sabían nada. ¿Y por qué vinieron? Vinieron, en primer lugar, porque les dije que la UNSAM no era una universidad común, sino una universidad con una misión social definida y que sin lugar a dudas recibirían una bienvenida muy cálida y que los estudiantes estarían muy predispuestos a escuchar y aprender. Vinieron también por el aura que tiene Buenos Aires, una de las grandes ciudades y grandes polos culturales del mundo. Y vinieron finalmente porque acordaron más o menos con la tesis que subyace a la cátedra, que mientras más intercambio haya entre escritores e intelectuales de los países del sur, mejor. Ninguno de ellos lamentó venir. Les puedo decir ahora que ninguno sintió que hizo una mala decisión. Todos, sin excepción, me dijeron cuánto habían disfrutado sus clases, cuánta calidez y entusiasmo habían sentido de sus estudiantes y qué impacto habían tenido por la ciudad, la gente y los recursos culturales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuáles fueron los frutos de estas visitas? Muchos, algunos son intangibles, algunos sí son tangibles. Déjenme listar aquí algunos de los más tangibles. UNSAM Edita, el brazo editorial de la universidad, ha traducido y publicado 6 trabajos de ficción nuevos para los lectores argentinos. Rostro original de Nicholas Jones, 5 campanas de Gail Jones, Al servicio de las nubes de Delia Falconer, Miradas de Zoe Wikomb y Ivan Vladislavich, Un río llamado Tiempo de Mia Couto y País de mi calavera por Antje Krog.
por este logro tan valiente, Daniela Verón y sus colegas deben ser felicitados. En la dirección opuesta, Ivo Rindick, el editor que visitó la cátedra el año pasado, inició una serie que se llama Latitudes del Sur, y el primer volumen de la serie acaba de ser publicado, una traducción en inglés de Cada despedida, de la novelista porteña Mariana Dimopoulos, y habrán otros que lo seguirán. Más aún, el escritor argentino Pedro Mairal ha comenzado una residencia de 10 semanas en Australia, financiada por fuentes australianas, durante la cual se encontrará con escritores australianos y hablará ante una audiencia de escritores australianos sobre literatura latinoamericana. Otros escritores argentinos serán invitados a Australia en 2018 y 2019. También tengo el placer de anunciar que, a partir del año que viene, el programa de literatura de Malva, dirigido por Soledad Costantini, operará una serie de residencias en Buenos Aires para escritores de otros países del sur. Ahora quisiera contarles cuál es mi visión para la cátedra. Mi inquietud principal ha sido que los profesionales y los estudiantes de las tres literaturas en cuestión deberían poder reunirse e interactuar sin la mediación del norte. ¿Qué quiero decir con mediación del norte? Quiero decir que deben poder reunirse e interactuar sin tener que pasar a los guardias culturales de las metrópolis del norte, que deciden qué libros de Latinoamérica se traducirán al inglés y cuáles no, que deciden qué figuras del sur se promoverán por todo el mundo y cuáles no, y lo que es más importante, qué historias que el sur se cuenta a sí mismo de sí mismo se aceptarán en el repertorio de la literatura mundial, de la cual estos guardias consideran tienen las llaves, y cuáles no. Creo que no hace falta que explique el fenómeno de la mediación del norte en una ciudad que en todo el mundo se conoce como el hogar del tango, cuando de hecho el tango se asignó a la Argentina como su reseña cultural en el norte, a través de los tomadores de decisiones del norte cultural, y luego se adoptó como retrato cultural de la Argentina en sí, en un proceso irónico y confuso, como una característica de autoparodia del tango, al menos para mí, como alguien que viene desde afuera. Espero que mi participación en la cátedra haya contribuido algo en permitir a Buenos Aires comunicarse con Sydney sin tener que pasar por Nueva York, San Pablo, o poder hablar con Cape Town sin tener que pasar por Londres. No puedo hablar de estas modestas victorias de la cátedra sin también mencionar lo que considero fue su principal fracaso. Mi deseo y nuestro deseo y esperanza, y de los eruditos escritores que traje también, era que podríamos promover entre nuestros estudiantes un interesante en la literatura australiana y sudafricana que llevara a mayores estudios y proyectos académicos. En el caso de Australia en particular, el órgano de financiación principal estaba preparado por nuestra solicitud para llevar estudiantes calificados de la UNSAM a Australia para un programa de doctorado de 3 años con todos los gastos pagos. Desafortunadamente, por la forma en que se organizan estos programas en Argentina, UNSAM no ofrece cursos de grado en literatura. No pudimos identificar a un candidato calificado de la UNSAM y esta oferta de financiación finalmente quedó desierta. Si estuvieron escuchando con atención, habrán observado que hay una palabra que no usé ni una sola vez. No usé el término global. Hablé de las literaturas del sur, no de las literaturas del sur global. Y hay un motivo. Según mi forma de verlo,
el sur es una parte real del mundo, una parte del mundo con su clima, su flora, su fauna propias. Y en efecto, que no solo tiene características naturales en común, sino puntos en común sólidos de historia y cultura. Estos puntos en común de la historia incluyen las historias largas y complejas de la colonización. El llamado sur global, por otra parte, es un concepto, una abstracción invitada por los científicos sociales. Es el otro negativo del norte, el lugar de las ausencias, la ausencia de riqueza, la ausencia de infraestructura, la ausencia de comunicaciones. Así, las naciones enteras se asignan en forma arbitraria y respectivamente de la geografía a las categorías de norte o sur respectivamente. Según los forjadores de decisiones del norte, Corea del Sur pertenece al norte y Corea del Norte pertenece al sur. Australia y Nueva Zelanda en el hemisferio sur pertenecen al norte. México, que está en el hemisferio norte, pertenece al sur. Al destacar los puntos en común reales, tangibles de las tierras del sur y unir a sus poetas y pensadores un poco más, hicimos lo mejor que pudimos modestamente para resistirnos a la hegemonía cultural del norte. Como conclusión, quisiera mencionar otro proyecto que ha surgido de la cátedra. Tristan Bauer, que por años ha sido parte del programa de la UNSAM para cine y televisión, participa de un proyecto fílmico sobre la base de dos de mis libros, La infancia de Jesús y se filmará en español en Argentina con actores argentinos. La infancia de Jesús y los días de Jesús en la escuela. Será una colaboración entre los artistas del sur, Australia, Sudáfrica y Argentina. Y se desarrollará sin aportes del norte. Gracias y podemos seguir.